¿Qué pasaría si la justicia no fuera ciega sino despiadada? Vincenzo Casano es el protagonista de una de las series más exitosas de Corea en los últimos años en el mercado internacional. Acostumbrados a una industria del entretenimiento que exporta exitosamente series de romance y dramas juveniles, Vincenzo es esa serie que se sale de la norma y sorprende a incautos como yo. Y es que voy a ser honesto, durante un tiempo evité ver esta serie porque lo único que me encontraba era críticas positivas de que la serie era buenísima simplemente porque su actor era atractivo. Y está bien, yo no soy nadie para negar eso, pero el atractivo del actor principal no es precisamente lo que a mí me motive para ver una serie. Y tengo que reconocer que haberle dado una oportunidad realmente fue toda una sorpresa. Corea del Sur presume de no tener mafias o delincuencia tradicional, pero esta serie viene a desenmascarar un lado oscuro de Corea. Políticos corruptos, corporaciones voraces y medios de comunicación manipuladores conforman lo que podríamos llamar el cartel coreano, un mal sistémico que opera por encima de la ley y en ocasiones son quienes dictan la ley. Para este cartel, la justicia es un mito y fue justo esa premisa la punta de lanza para una propuesta que terminó encantando tanto al público nacional como al público extranjero. Vincenzo es un abogado y miembro de la mafia italiana que llega a Corea para recuperar un botín de oro escondido secretamente debajo de un centro comercial, pero en el camino descubre que el edificio está en la mira de Babel, una corporación dispuesta a todo para construir una nueva torre de negocios en el mismo terreno. Tanto para Vincenzo como para Babel, los habitantes del centro comercial son un obstáculo. Pero las pretensiones de Babel terminaron siendo para Vincenzo un problema mayor. Esta serie no nos presenta ni a un héroe ni a un protagonista bueno versus los malos, sino una historia de villanos contra villanos. Vincenzo es un villano, es un mafioso, tiene intereses egoístas, no está motivado por el bien. Pero del otro lado resulta que tenemos gente como él, corrupta, mafiosa y no muy cuerda. Vincenzo es un espectáculo donde se repite constantemente que el fuego se apaga con fuego. Y esto en un público hastiado de impunidad resultó refrescante y se convirtió en una crítica demoledora. Esta obra fue planeada para aliviar la ira y la impotencia que se siente al saber que hay personas que parecen estar por encima de la ley. Vincenzo no utiliza medios convencionales para combatir el mal, sino que se basa en métodos crueles y que se justifican como necesarios para erradicar el mal. El éxito de esta serie está directamente relacionado a los métodos brutales y violencia extrema que se utiliza contra los villanos para castigarlos, en un contexto donde la sociedad coreana ya no espera soluciones ingenuas ante los males de la sociedad, sino que esperan un estricto castigo a aquel que es malvado. Pero si el mal se combate con mal, ¿dónde trazamos la línea entre la justicia y la venganza? Vincenzo rompe el molde de los dramas coreanos al que estaba acostumbrado, no solo por su planteamiento, sino porque es un tapiz de homenajes y parodias. Más allá de innumerables referencias a dramas anteriores escritos por el mismo autor, Vincenzo parodia a un montón de series, películas y clásicos del entretenimiento. Quizá la más obvia es cuando Yang es bañado en sangre de cerdo al final del episodio 13, en una clara referencia a una mítica escena de la película Carrie de Stephen King. Pero es que toda la serie es un sinfín de referencias a dramas, a películas, a obras de arte. Hablamos de que referencian a películas como Solo en Casa, Parque Jurásico y otros K-dramas. El mismo episodio final se asemeja mucho al final de la película Iron Man 3 y es cierto que tantas referencias y parodias pueden hasta
resultar incómodas. Vincenzo es una serie víctima de la pandemia del año 2019 y 2020 que impidió la grabación en Italia de lo que sería una comedia romántica. Y esto obligó a que el guión fuera drásticamente cambiado, dando como resultado una comedia negra. Pero este cambio se nota y tienes que tener paciencia desde el momento en que empieza. Los primeros 15 minutos de la serie te presentan un tono y un ritmo que rápidamente es sustituido por otro, como si se tratara de una serie totalmente distinta. Un contraste entre el romance y el humor y un tono más oscuro propio de series de mafiosos como El Padrino. El propio Vincenzo parece estar inspirado en uno de los personajes del Padrino y en líneas generales este salto entre el humor y la acción es lo que más críticas negativas le ha generado. El autor se defiende diciendo que ese es su estilo, que a él le gusta ese contraste tan marcado y por eso si vas a ver Vincenzo yo te advertiría que no te tomes el contraste como algo incómodo sino como parte de su encanto. Vincenzo es contradictorio hasta en la propia estética del protagonista. Su aspecto físico, su apariencia, su forma física no coincide con alguien con su historia, su pasado y su fuerza física. Pero es que el propio contexto de Corea del Sur ya es contradictorio porque muchos de los delitos que se llevan a cabo resultarían imposibles en una ciudad como Seúl y en un país que se caracteriza justamente por tener un montón de cámaras, vigilancia y seguridad en general. En definitiva, que no es una serie que busque ser verosímil, sino que utiliza la fuerza del guión para resolver los problemas que se presentan, porque su intención es fijar la atención en algo que sí es real, pero al mismo tiempo frustrante. El mal no siempre tiene redención. El final de esta serie es entre satisfactorio e incómodo. Los villanos son cruelmente castigados, víctimas de su ambición y con métodos que fueron tan polémicos que se criticó que la serie se emitiera para mayores de 15 años y no de 18. Esta venganza con sentimiento de justicia es muy satisfactoria para el espectador. Es el clímax que se viene construyendo durante los últimos 5 episodios. Y es que el propio Vincenzo no quería enfrentarse a los villanos. Hay una escena en concreto donde él logra tomarlos por sorpresa y los puede eliminar a todos y en lugar de hacerlo, lo que hace es esto. Los amenaza y les dice que no acabé con ustedes hasta ahora porque tenía cosas más importantes que hacer y ustedes solo eran un obstáculo incómodo. Vincenzo decide no acabar con ellos y convertir los últimos episodios de la serie en un total infierno para los villanos. Pero no perdamos de vista que Vincenzo es un villano también. Él no es un héroe. La serie acaba con un Vincenzo dando un discurso donde justifica sus propias malas acciones y se describe a sí mismo como un mal necesario, ya que hay malos que solo pueden ser derrotados por otros malos, más malos que ellos. Pero él nunca recibe un castigo, él se sale con la suya y se muestra como el espejo de un sistema tan inútil que solo la barbarie funciona. Vincenzo entró en el top 10 de las series más vistas en países que van desde México hasta Japón en el año 2021. Y es un experimento de cómo somos capaces de aplaudir la crueldad cuando consideramos que esta está justificada. La serie no da ninguna respuesta a ninguno de los problemas de fondo, sino que se presenta a sí misma como un espejo de un mundo en llamas, donde tal vez sea en ese incendio donde se encuentre la única justicia posible. ¿Preferirías un mundo donde Vincenzo exista o uno donde no hiciera falta?